Bienvenidos al segmento de entrevistas. Les acompaña Patricia Bolívar. Para mí es un gusto compartir con ustedes información útil del sector. Hoy los protagonistas de esta parte del noticiero son los transgénicos. Para hablar de este tema vamos a transmitir una entrevista realizada por la Fundación Española Antema, el gerente de Asuntos Públicos de Biotecnología Verde de Europa Bio, Pedro Narro, quien analiza la biotecnología agroalimentaria en la Unión Europea y nos hablará sobre su marco regulatorio y el papel que juegan las nuevas técnicas de edición genómica en el marco comunitario. Bienvenido. La Unión Europea lo que tiene básicamente son argumentos científicos para apoyar la biotecnología agroalimentaria, es decir, toda la ciencia, todo el conocimiento está a favor del desarrollo de esa tecnología en el ámbito de la agricultura. El problema es que las decisiones políticas en materia de biotecnología nunca están basadas en la ciencia y se basan en determinadas cuestiones políticas, éticas y morales. Es una lástima, pero la verdad es que el debate científico o las decisiones basadas en la ciencia en materia de biotecnología están ausentes en el día a día de la Unión Europea. El gerente de Asuntos Públicos en Biotecnología Verde de Europa Bio habla además de la prohibición de los cultivos de organismos genéticamente modificados en el viejo continente. Veamos. En este ámbito nos encontramos con mucha hipocresía. Ha sido fácil para muchos países prohibir el cultivo de organismos genéticamente modificados. Total, 19 países de la Unión Europea lo han prohibido porque no tenían experiencia, nunca lo habían cultivado, no se había generado tampoco esa dependencia y simplemente ha sido sencillo para trasladar un mensaje a su opinión pública de somos libres de transgénicos. Aunque la realidad es que la mayoría de los países, como el caso de Francia o Italia, que han prohibido el cultivo de organismos genéticamente modificados, los importan sin ningún tipo de problemas. Francia, en concreto, importa anualmente 4 millones de toneladas de soja modificada genéticamente. Por lo tanto, el debate, como digo, es hipócrita. Con el tema de la importación sí se acepta porque hay una necesidad real. Todos los países de la Unión Europea importan soja genéticamente modificada porque no hay alternativas para alimentar el ganado en la Unión Europea. Pedro Narro también explica cuánto puede tardar el análisis de un organismo genéticamente modificado en la Unión Europea, región que ha puesto mucha resistencia a los transgénicos. El análisis del riesgo de un producto modificado genéticamente pues suele tardar prácticamente 6 años, mientras que en otras agencias el análisis de un producto químico o un producto médico no excede de los 2 años. En la actualidad, por ejemplo, se está debatiendo en la Unión Europea, junto a la reforma de la PAC, un plan para producir proteína vegetal. Somos ampliamente dependientes de las importaciones de proteína vegetal para alimentar a nuestro ganado de fuera de la Unión Europea. Si se pudieran producir otro tipo más productos, no solamente el maíz BT, y si otros países no hubieran prohibido el cultivo de estos productos, podríamos desarrollar nuestros propios cultivos, nuestra propia proteína vegetal. Es el caso de Rumanía. Rumanía, antes de adherirse a la Unión Europea, producía soja transgénica. Era un exportador neto de soja. Tenía mucha proteína vegetal para alimentar al ganado y en la actualidad es deficiente porque cuando se integró en la Unión Europea tuvo que renunciar a producir la soja modificada transgénicamente. Es importante competir en mercados internacionales en las mismas condiciones debido a que en el mundo de la biotecnología agrícola es un recurso muy utilizado. Vemos que la Unión Europea no se puede quedar aislada y que ese es el futuro y que al final estamos compitiendo en un mercado global. Este es un mercado global en todos los sentidos, fundamentalmente la agricultura es un mercado globalizado y para competir en ese mercado globalizado tenemos que competir con las mismas armas y la biotecnología agrícola es una tecnología y es un arma aceptada mundialmente que está en continuo desarrollo y en continua evolución. Podemos cerrarle la puerta a la biotecnología a corto plazo, pero a medio y largo plazo la biotecnología agrícola va a estar presente en nuestra realidad agrícola, no me cabe ninguna duda. La mejora de plantas es el fruto de la evolución. Estamos en una innovación constante. Empezamos domesticando plantas salvajes, luego pasamos al cruce y la selección, luego la información genética y en la actualidad se están desarrollando nuevas técnicas
que ayudan a mejorar, a mejorar las plantas de una manera mucho más eficaz, mucho más precisa, que pone este instrumento en manos de las pequeñas y medianas empresas, que pone este instrumento en manos de los centros de investigación pública, y todos nos vamos a aprovechar de estas nuevas técnicas que en la mayoría de los casos no conducen a la creación de un organismo genéticamente modificado, porque o bien no hay ADN externo en el genoma de la planta, o bien la planta convencional no se puede distinguir en ningún caso de esa planta mejorada genéticamente, es decir, el resultado es el mismo. Es decir, se trata de ser más eficaz y ser más preciso utilizando el conocimiento actual que existe sobre la genómica de las plantas. El experto en el área de biotecnología exhorta a su vez a las políticas de la Unión Europea a tomar decisiones basadas en la ciencia, específicamente en el área de los transgénicos. Tenemos que intentar que la legislación en la Unión Europea se base más en la ciencia que en una serie de prejuicios éticos, morales, lo que se llaman otros legítimos factores en la toma de decisiones. Es verdad que el legislador es libre de adoptar una decisión en materia de, por ejemplo, innovación y agricultura, pero el peso más importante a la hora de adoptar la decisión tiene que ser el conocimiento científico, sobre todo cuando hablamos de estos aspectos concretos de innovación y agricultura. No es fácil porque a veces un debate que debería ser estrictamente científico se convierte en un debate político que en otras muchas ocasiones, como lo hemos visto respecto al cultivo y la importación, pues desemboca en un debate hipócrita donde los argumentos racionales o donde los argumentos basados en el conocimiento están siempre marginados. Agradecemos a Pedro Narro, gerente de Asuntos Públicos en Biotecnología Verde de Europa Bio, quien analiza la biotecnología agroalimentaria en la Unión Europea. De esta manera llegamos al final del segundo segmento informativo en Noticias del Agro. Recuerde que si usted quiere ser parte del noticiero puede escribirnos a prensa@agrotendencia.tv y con muchísimo gusto procesaremos su solicitud. Les acompañó Patricia Bolívar. Ya regresamos con más de la sección de redes y nuestra compañera Gileni González Ediel. ¿Sabías que en Camboya hay una cafetería hecha de reciclaje?